Muchísimas bendiciones del Señor. Estamos Desde el Patio respondiendo unas preguntas, señores, que están sumamente interesantes. Leo. Hola, Kenia. Jeremías 17, engañoso es el corazón y perverso. Por eso guardarlo con diligencia. Y en el mismo contexto nos dice de no confiar en el hombre. Jesús no confiaba ni en su propia familia. Y no tiene que ver con rencor ni falta de amor. Qué lindo sonó, casi me creo el discurso. Déjame explicarte algo. Juan 13 vino a mi cabeza y me acordé de que Jesús a sus discípulos les dijo, después de lavar sus pies, amen como yo. De hecho dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los amé. El fundamento del amor tiene muy claro el sistema de confianza. Y es que a nosotros los hijos de Dios nos llamaron a confiar en Dios y su provisión, para cualquier situación que Dios permita entre el prójimo. ¿Qué pasa con nosotros? Que al no conocer el amor, al no conocer el poder de la naturaleza divina en nosotros, al no conocer la realidad de lo que es Cristo en nosotros, creemos que amamos, pero lo que estamos haciendo es amar desde la naturaleza caída. Amamos desde el código de la perfección, ese que operaba en Adán. No amamos desde el código del amor, ese que opera en Cristo. Y es ahí a donde hay que llevar a la iglesia, a entender la naturaleza que a ella se le ha dado. Es necesario que entendamos que si vamos a amar, vamos a confiar. Pero ¿en quién confiamos? Confiamos en el Señor, que está en nosotros. Confiamos en que no importa el conflicto, la mano de Dios está en medio de nosotros. O sea, es necesario que salgamos ya de la idea loca de que nosotros debemos estar protegiéndonos. Necesitamos entender lo que el viejo hombre es en nosotros y también lo que es la naturaleza divina en nosotros. A nosotros se nos mandó amar como Cristo amó. En esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor unos con otros. Entonces, ¿en quién confiamos? Confiamos en Dios. Y cuando conoces esta verdad y esta realidad bíblica, le otorgas a la persona con quien te relacionas, a tu prójimo, la medida de amor que tú eres. Porque el amor no es un asunto de saberlo, es tenerlo. Cuando tú tienes esa naturaleza de Cristo, no temes confiar. Porque el confiar no quiere decir que no sabes lo que la persona puede hacer. Sabe que sin importar qué hizo la persona, el poder de Dios en ti actúa poderosamente para ir por encima de lo que la persona te hizo. El problema de esta generación es que le teme tanto al dolor que escoge no amar como Cristo dice, sino que muchas veces prefiere amar como el mundo ama. El mundo ama, claro. La psicología te enseña a amar, claro. Las sectas te hablan de amor también, claro. Pero el asunto aquí es, si eres hijo de Dios, a ti te mandaron a amar como Cristo amó. Y el amor de Cristo estuvo basado en quién era Él, no en lo que la persona le hacía. Por eso el concepto de amor tenemos que revisarlo, porque el amor no tiene que ver con lo que te hacen, sino con quién eres tú y con lo que tú das cuando te hacen. El tema de nosotros es que estamos tan llenos de filosofías que no entendemos a profundidad lo que en verdad la Biblia llama amor. Si evalúas, si estudias, si analizas, si oras acerca de lo que el amor es, te darás cuenta que el amor no tiene que ver con lo que la persona te hizo, sino con la respuesta tuya a lo que la persona te hizo o es. Entonces, sin dudar, nuestro llamado es amar. Y es imposible amar si no confiamos. Ahora, nuestro sistema de confianza está puesto plenamente en Dios, no en el hombre. El hombre puede caer. Nuestras expectativas están colocadas correctamente. ¿En quién? En el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Por eso podemos pasar por alto la ofensa. Por eso podemos perdonar al ofensor. Por eso podemos restaurar nuestra comunión con aquel que nos ofendió. Por eso perdonamos completamente en presencia de Cristo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es la naturaleza del Hijo de Dios en nosotros la que lo hace. ¿Entendiste? Entonces, a ningún hijo de Dios se le llamó a otra cosa que no fuera amar como Cristo amó. Y el amar conlleva confiar. Y eso es lo que está en peligro para el último tiempo. Así que es bueno que revises si eres hijo de Dios realmente.
¿A qué tú le llamas amar? Bendiciones. Respondiéndole a Andrés. Pastora, mi caso es duro. Mi esposa se fue de la casa porque yo estaba en contra de la iglesia que nos estaba abusando. Me hirió a mi hijo y en la iglesia donde está le dieron refugio después que se fue. Imagínese. Y ojo, no la golpeé ni le fui infiel, solo porque no estaba de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. Me recuerdas a algo que Jesús dijo. Él vino en muchas ocasiones a dividir. Y es triste que esto suceda al día de hoy cuando tenemos la capacidad de leer las Escrituras. Hay muchos lugares que condicionan el pensamiento de la feligresía. Hay muchos lugares que te impiden razonar la verdad, aunque te mantienen totalmente ocupados con estudios escritos con la finalidad de condicionar tus pensamientos para que tú les sirvas devotamente a ellos y haciendo esto creas que es a Dios a quien tú le estás sirviendo. Jesús habló de esto. Lo triste del caso es que esto es más de lo que nos imaginamos. Personas que le temen a las Escrituras por perder la honra de un pastor. Personas que tienen temor de que lo que está escrito, bíblico, y está ahí, tengan que obedecerlo, porque para ellos es más importante seguir a un pastor que seguir lo que está escrito. Y la consecuencia de eso son situaciones como esta. Lamento muchísimo, Andrés, que tú estés en esa posición. Te diría que ores. Ora que Dios le conceda a tu señora, a tu esposa, la facultad de poder ver. Porque hay miles de historias de sectas que condicionaron el pensamiento de personas y no solamente terminaron en división, separación, en divorcio, terminaron en cosas peores, porque no hay algo más peligroso que el condicionamiento y la mutilación de la oveja a nivel mental. Cuando tú ves a pastores, a reuniones, a personas que no fomentan el pensamiento crítico, el razonar las escrituras, el evaluar lo que está escrito, sino que se excusan detrás de las frases, hay que honrar al ungido, tienes que respetar al ungido, donde la figura pastoral se presenta por encima de lo que la Biblia dice. Corre por tu vida, porque lo próximo que va a pasar con tu sistema de pensamiento es que va a perder la capacidad de analizar críticamente las situaciones que pasan ahí, porque para ellos honrar al hombre es lo mismo que honrar a Dios. Y ahí está el gran peligro. Reitero, lamento mucho lo que te sucedió, pero sé que está sucediendo hoy día, porque en estas llamadas iglesias, la verdad de Cristo está cerrada. No es de Cristo que se predica, sino a donde Cristo quiere llevar a los que están ahí. Y como la gran mayoría son personas que no tienen identidad en el Hijo de Dios, sino en lo que Dios quiere hacer para ellos, se le condicionan, lamentablemente, para ser soldaditos que sigan sin analizar y sin pensar, porque tienen una estructura de temor tan grande que ellos creen que poniendo y evaluando lo que está sucediendo en ese lugar ya es colocarlo a ellos en la ira de Dios. Se le olvidó lo que sucedió con los bereanos. Evaluaban lo que Pablo les enseñaba para ver si lo que ellos enseñaban estaba acorde con lo que está escrito. Termino diciéndote, Andrés, hay personas que aman más a sus congregaciones y sus pastores que lo que la Biblia establece. Hay personas que tienen más temor de ponerse en contra de lo que dice un pastor que ponerse en contra de lo que dice la Biblia. Y de eso, tristemente, hoy hay muchos. Lamento tu caso y le rogaré a Dios que le conceda a ella poder volver a ver lo que dicen las Escrituras. Dios guarde y bendiga tu vida. Vamos a responderle ahora a Mariel Juárez 6:13. Dice, maravillosa enseñanza, pastora. Tanto la parte 1 como la parte 2 me han hecho caer tantas vendas de mis ojos. Ahora, pastora, ¿cómo oro a Dios para que me ayude cuando yo fui la que decepcionó? La culpa no me deja y me he lastimado mucho, sobre todo porque veo que me estaba alejando. Ya no quería confiar, pero es como si este video me dijera, detente, que por ahí no es. Estás haciendo esto y así no es como vas a avanzar.
Esto vino para que vieras lo que hay dentro de ti. Pero, aunque sé que la amistad ya no podrá ser como antes era, porque aunque ya pedí perdón y me han puesto una barrera y me da vergüenza acercarme, porque cada vez que lo hago es un silencio o un rechazo. Mariel, la falta de comprender el amor en la iglesia de Cristo es justamente lo que está permitiendo esto. Tenemos muy poca capacidad para perdonar. Es triste, pero es así. Por eso necesitamos comenzar a hablar de Cristo y su naturaleza. Comenzar a impartir la vida de Cristo y su realidad y su naturaleza. Las personas que aman poco son personas que están llenas de orgullo. Son personas que se sienten defraudadas muy rápido. Son personas que su orgullo les ha cegado y no saben cómo realmente otorgar el perdón correctamente. Se llenan de razonamiento creyendo que sus razonamientos justifican luego sus acciones. Las personas que son defraudadas terminan siempre poniendo ley del hielo, ley de separación, te alejas sin darse cuenta que Dios le va a venir a pedir cuenta a ellos por su medida de amor. Al que poco ama, a sí mismo se le va a evaluar. En tu caso te digo lo siguiente, la culpa. No debes manejar esto con culpa una vez que Dios te dio entendimiento de lo que tú hacías. Porque de eso se trata nuestro proceso de santificación, de reconocer, de poder darnos cuenta dónde nos equivocamos, de agradecer a Dios que nos mostró dónde nos equivocamos, pero no quedarnos con el sentimiento de culpa, sino aceptar el perdón de Dios. El problema aquí es que hay personas que se creen más que Dios, por eso no otorgan el perdón como Cristo lo otorgó. En su mente, ellos entienden que restaurar y renovar es defraudarse a ellos mismos. Es porque no se les ha revelado en verdad la naturaleza de Cristo en ellos. Y si son o se llaman a sí mismos hijos de Dios, oro que Dios les permita entender que la medida del perdón en Cristo no está condicionada. Restaurar la relación va a costar, pero sí se puede restaurar. Se hacen ejercicios prácticos de piedad, no de piedad con fingimiento, sino de la piedad de la que habla las Escrituras, esa que está fundamentada en la creencia de cómo Dios ama. O sea, cuando tú observas el Salmo 78 y te das cuenta que Dios no despertaba su ira completa, sino que se acordaba que ellos eran carne y ahí le otorgaba misericordia, para eso es que a nosotros se nos ha dado el verdadero amor. El amor es para eso, para genuinamente restaurar todo tipo de situación. Lo que sucede con la iglesia de este tiempo, la iglesia moderna, es que ella se ha fundamentado en lo ministerial y no en la vida de Cristo. La gran mayoría de iglesias pentecostales conocen más de ministerio que de la naturaleza del Hijo de Dios. Hablan más de la apariencia de piedad que conocer la piedad genuina, que es el carácter de Cristo revelado en el interior. Esas creencias que te llevan a saber quién es Cristo. Entonces, por eso urge volver a predicar la semilla que produce la vida del Hijo de Dios. Porque todos estos conflictos, todas estas separaciones, todas estas insatisfacciones que tenemos es porque hemos fundamentado el evangelio no en Cristo, sino en muchas ideas que se parecen a Cristo, pero nada tienen que ver con él. Entonces, te reitero, después que reconoces y Dios te perdona, es orgullo mantenerse en culpa. Luego, aceptar lo que Dios permite es súper importante. ¿Por qué? Porque ya no es a ti que Dios te va a pedir cuenta, sino a la otra persona. Mientras tu corazón esté dispuesto a reconciliarse y aquella persona egoístamente y orgullosamente se niegue, esa persona tendrá que darle cuenta a Dios. A ti te recomiendo que ores constantemente para que el corazón de esa persona pueda ser entendido en la naturaleza que se le ha otorgado como hijo de Dios. Pero no procures por la fuerza lo que solo el Espíritu de Dios es capaz de producir. Dale espacio a Dios que a través de la oración pueda tratar con el corazón que ha sido herido, con el corazón que ha sido defraudado y con el corazón que también está lleno, aunque no lo sepa, de orgullo al no entender que la ofensa se perdona por completo y que no se castiga al ofensor en Cristo con la separación o la indiferencia. ¿Entiendes? Espero haberte ayudado. Dios guarde y bendiga tu vida. Y recuerda esto, la culpa es buena hasta un punto. Después que reconociste tu falta ante Dios y Dios te perdonó,
pues ya tienes que tirarla a lo profundo del mar, porque luego no te va a dejar avanzar. Dios te bendiga. Tengo una pregunta. En el video de las armas de Satanás, la pastora mencionó las palabras del capítulo perdón y consolación. Y decía que tenemos la costumbre de perdonar y tomar la decisión de no caminar con esa persona nueva vez. O tomar nuestro lado, dejar la relación con ella. Pero analizando el contexto se nota que él o los que habían herido a Pablo, a los demás, estaban tristes, pues los habían reprendido. En Tesalonicense también amonestó a algunos y le dijo que si no obedecían debían alejarse de él, pero no tenerlo por enemigo, sino que lo amonestaran como a un hermano. La pregunta es la siguiente: ¿puedo perdonar, llevar la herida, la ofensa o cualquiera que sea el daño a Dios? Pero también tengo que mantener la relación con dicha persona si no se arrepiente o sigue dañando a otros o a mí de la misma manera o de otra. Y si no ha ocurrido un cambio, si ni siquiera se ha compungido o si la persona es inconversa, ¿qué se hace en ese caso? Interesante, tu pregunta me llevó a Cristo en automático. Tu pregunta me llevó a la forma en que Cristo perdonó nuestras ofensas. ¿Tú crees que al día de hoy, día por día, nosotros no ofendemos a Cristo? ¿Tú crees que el perdón de Cristo y su relacionarse y tener comunión con nosotros dependió de cómo íbamos nosotros a responder? ¿Sabes por qué nosotros hacemos esto? Porque tenemos muy poco conocimiento de la naturaleza divina que nos posee. A nosotros se nos llamó para ser imagen de Cristo, no teoría de Cristo. ¿Sabes por qué no podemos perdonar de esa manera, corazón? Porque no es en Cristo, no es en Cristo que nosotros hemos sido ejercitados. Recuerdo que Cristo dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Y creo que la forma en la que Pablo se dirigía en muchos momentos puede ser superada por los hijos de Dios que tienen una mayor revelación de Cristo a medida que el tiempo del fin se acerca y a medida que van caminando con Cristo. Cristo no te perdonó contando con que tú te arrepintieras. Cristo no te perdonó contando con que tú le ibas a reconocer lo que Él hizo por ti. Cristo te perdonó desde su naturaleza sabiendo quién Él era. Cuando a nosotros se nos lleve a esa realidad, a ese entendimiento, a esa grandeza, le quitaremos el arma a Satanás de estar dividiendo la iglesia, de estar separando la iglesia, de hacer que la iglesia se ame con ideales incorrectos. Debemos amar desde la naturaleza del amor, desde el código del amor y no desde el ideal de la perfección. A mí no me interesa si la persona cambia o no, eso es problema de Dios. Y quiero que sepas algo: a ti no te hiere quien puede, a ti te hiere quien tú se lo permites. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos renovar el entendimiento. La persona actuó. Por eso Cristo nos dice en muchas instrucciones: la calumnia, alégrate. El que te quiera poner a pleito, déjalo. Analiza el sistema de pensamiento de Cristo a la hora de relacionarse con el prójimo. ¿Por qué? Porque Cristo sabe la naturaleza que a ti se te ha dado. A medida que caminas en esa realidad, menos temor le tienes a la ofensa, menos temor le tiene a las faltas y vas a llegar al punto hasta de cubrirlas, no porque eres alguien que solapa lo mal hecho, sino porque eres alguien que llegaste a entender de qué se trata la soberanía divina, de qué se trata la naturaleza humana, de qué se trata la misericordia, la compasión, la piedad, el amor y la fe. Por eso es que estos tres, para el último tiempo, van a ser los mayores. Y de los tres, el amor va a tener que ser en nosotros no una opción, sino la forma de vida. Satanás atenta mucho con que nosotros estemos viendo las faltas de los hermanos. Estemos viéndole sus errores, errores que muchos de ellos no han sido aún transformados, porque Dios es el que da crecimiento y Dios sabrá cuándo lo va a permitir. Y los errores de mis hermanos realmente lo que prueba es mi medida de amor. Es difícil lidiar con esto, pero así yo lo veo. Así tuve que verlo. Así Dios me permitió verlo. Y te aseguro que mientras más escojas amar y más ores para que Dios te revele el amor, entenderás que nunca se trató de ofensa, que siempre se trató de la vida de Cristo en ti. Dale a la humanidad, dale a esos pecadores
lo que tú eres, no por lo que ellos hacen, sino por quien eres tú, una hija de Dios que está sentada en lugares celestiales, que está posicionada más allá de las ofensas. Difícil, realmente no. Solamente requieres comprender de qué se trata el amor y de qué se trata la soberanía de Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer en las personas. Dios es el que da el crecimiento. Hay cosas que no la pueden producir tus acciones ni tu deseo. Lo único que tú sí puedes hacer es escoger amar al que no merece ser amado. Y eso se llama misericordia. Muchísimas bendiciones del Señor y espero que esta pregunta te deje dormir. Bye bye.